el mensaje de hoy, como tú puedes ver, se llama Alegría en la prueba. ¿Cómo te parece? Desafiante, ¿verdad? Nosotros, cuando nos hablan de prueba, no precisamente estamos como que, ay, sí, Señor, yo quiero pasar por ahí. Pero bueno, en el día de hoy yo quiero compartirte algo que descubrí en medio de estos devocionales y que también me ha desafiado. Y así como me ha hablado a mí, yo quiero que también sea un mensaje para ti. Como te digo, es un mensaje basado en la carta de Santiago a los judíos y bueno, y a los que se encontraban en la diáspora. ¿Cuál es el fundamento para el día de hoy? El fundamento para el día de hoy es Santiago del capítulo 1, del versículo 1 al 7 más o menos. Y este es un mensaje que si tú lo vuelves a meditar y lo vuelves a leer, te vas a encontrar con sorpresas maravillosas, porque quiero decirte algo, la palabra de Dios es un manantial que no se agota y es un manantial que cada vez que lo volvemos a explorar, volvemos a beber, vuelve a saciar nuestra sed de Dios. Entonces voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en esta versión: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus y los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Bueno, esta carta fue escrita, según los estudiosos, entre el año 48 y el año 62 después de Cristo. Es una fecha aproximada, no se sabe la fecha exacta, pero en el año 62 se cree, y según los registros que se tiene, Santiago fue apedreado. Entonces, lógicamente, si esto lo escribió Santiago debió escribirlo en vida y tiene que ser antes del año 62. ¿Y por qué el año 48? Porque, bueno, en el año 48, según Hechos de los Apóstoles, hay un registro en el cual vemos a Santiago liderando la iglesia de Jerusalén. Ahora, de pronto tú comienzas a leer y dices, yo no he visto ese nombre. Es que quiero decirte algo. Santiago es la forma griega de Jacobo. Los gringos dicen James, es el mismo. Cuando dicen James, Santiago y Jacobo, es el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, tú vas a encontrar a Jacobo en Hechos de los Apóstoles liderando la iglesia o supervisando o siendo una voz de mucho respeto entre la iglesia. Y en ese momento muestra que ya Jacobo se había convertido. Y bueno, ¿y por qué te digo todo esto? Porque inicialmente, eso lo vamos a ver en el siguiente punto, Santiago se convierte después de la muerte de Jesús. Bueno, tengo otros datos bien interesantes que voy a darte en el día de hoy. ¿A quién iba dirigida esta carta? Bueno, ya tú te pudiste dar cuenta que en el capítulo 1 dice, escribe esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Ese dispersos es lo que se conoce también como la diáspora. O sea, eran los judíos, no solamente que estaban donde él estaba en Jerusalén, sino también aquellos judíos que se habían dispersado, que habían salido
huyendo por la persecución. Lógicamente son judíos inicialmente, como llamamos, mesiánicos, o que habían recibido al Mesías, eran cristianos ya. Entonces, a todos estos, Santiago les escribe esta carta. Y es interesante porque es entonces cuando tú te puedes percibir que esta es una carta que tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Incluso hay estudiosos que dicen que la carta a Santiago es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Hay una cantidad de porciones o de referencias al Antiguo Testamento y en un sentido como de proverbio, de sabiduría. Cuando yo he leído esta carta, me doy cuenta que este hombre conocía la cultura judía y lógicamente la doctrina de los judíos. La conocía bien porque había salido de ahí. Ahora, es interesante porque a pesar de que muchos han cuestionado quién es el autor, una vez leí que se pensaba que realmente el que escribió esta carta fue un discípulo de Santiago. Pero el encabezamiento, no sabemos si fue así, pero el encabezamiento dice yo, Santiago. O sea, da a entender que es una carta escrita por él. Tal vez él la dictó, tenía algún escribano, o amanuense, como se le llama también, que él iba dictándole y esta persona iba copiando, pero es un dictado o es una carta que narra o que cuenta el mismo Santiago. Ahora, esta carta es interesante porque su contenido no solamente es útil para aquellos que están comenzando en la fe, sino para aquellos que llevan mucho tiempo. Es una carta útil no solamente para el cristiano, sino para aquellos judíos que estaban caminando, que están caminando en estos caminos. Y es interesante porque se dice que esta carta es una carta sumamente pragmática. Algunos dicen que esta es una de las cartas más controvertidas, si la incluían o no la incluían en el canon, porque sentían que se contraponía a las enseñanzas muy espirituales o muy teológicas, pero realmente los estudiosos han dicho que esta es una carta que aterriza la teología, la vuelve práctica, ¿cierto? Es una carta que nosotros no podemos perder de vista porque no solamente es tener conocimiento, como dice él más adelante, sino que es necesario oigamos y apliquemos. Nuestra fe nos da para vivir en una vida de accionar que lo que hemos creído, si hemos creído en un Dios poderoso y generoso, tú vas a vivir una vida generosa con los demás. Si has creído en un Dios que tiene todo poder, tú vas a vivir una vida humilde, ¿cierto? Que baja la cabeza, que es amplio para servir a los demás. Y eso es lo que más o menos relata el autor de esta carta, Santiago. Ahora, ese es el contexto del que quería hablarte. También él describe, por la forma en que él toma muchos temas, se da uno cuenta que alrededor de él, en Jerusalén, habían abusos entre los ricos y con los pobres, y él trata también de darle un mensaje a los que económicamente eran pobres y levantar su ánimo y su fe y mostrarles que en Dios, en el reino de Dios, son importantes. Ahora, ¿quién era Santiago? Santiago, el que escribió esta carta, es uno de los, el nombre Santiago o Jacobo era muy común entre los judíos. De hecho, dentro de los discípulos de Jesús habían dos Santiago o Jacobo, ¿cierto? Se dice Jacobo el mayor y Jacobo el menor para hacer diferencia de ellos. Pero este Santiago o este Jacobo del que estamos haciendo referencia fue uno que se convirtió después. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque según, las genealogías que él deja ver ahí, de quién es hijo, de quién es hermano, este Santiago era hermano en la sangre de Jesús. Lógicamente, medio hermano, porque usted sabe que Jesús, el papá de él, ¿quién era?
el Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, que embarazó a María. Entonces, era realmente hermano de sangre por el lado de mamá, porque el papá de este Santiago era José. Santiago era hijo de José y María, y medio hermano de Jesús. Entonces, por alguna referencia bíblica, por ejemplo, la que se encuentra en el libro de Mateo, nos deja ver que en alguna época los hermanos de Jesús no creían o dudaban sobre si él realmente era el Mesías y Salvador. Pero la historia cuenta que después que Jesús murió y resucitó, entonces este Santiago se convirtió. Cuando vio la resurrección de su hermano, cuando vio el poder, cuando vio que todo lo que Jesús había dicho era cierto, era real, este Santiago se convierte, y no solamente se convierte, sino que se convierte en uno de los líderes de la iglesia cristiana entre los judíos. Ahora, es interesante porque, número uno, en mi concepto, fíjense cómo se presenta a él: siervo o esclavo de Dios, de Jesucristo, y no se presenta como, mire, el que les habla es el hermano. Perdonen que se cortó la voz, era que yo me quité el micrófono, entonces, pero ya recordé que tengo que estar hablando a través del micrófono. Así que no fue que se fue la señal, fui yo que aparté el micrófono. Pero bueno, entonces este Santiago es interesante porque, vuelvo y digo, no se presenta como el hermano de Jesús, el que, tú sabes, el que tiene influencia. Pronto no se presentó a usted: hey, tú no sabes quién soy yo. No, Santiago se presenta como un siervo de Jesús, indudablemente un hombre con una humildad especial. ¿Sabe una cosa que leí que me llamó la atención? ¿Usted sabe cuál era el sobrenombre de este Santiago? Le decían rodillas de camello. ¿Y usted sabe por qué? Porque vivía de rodillas, orando y clamando a Dios. Una actitud humilde. Eso me impactó. Y qué tremendo sobrenombre: rodillas de camello. Así las tendría llenas de callos y todo, por estar siempre arrodillado frente a Dios y predicando su palabra. Interesante, ¿cierto? Ahora, otra cosa que me llama la atención de este Santiago es que fue un hombre sumamente práctico. Como decía, él pudo haber entrado en las discusiones teológicas que estaban en su momento, pero este hombre no hace eso, sino que en esta carta trata de enseñarle a los judíos y a los que estaban en la diáspora principios prácticos. O sea, ya él da por hecho que los destinatarios de esta carta habían abierto su corazón a Jesús, así como tú y yo lo hemos hecho. Entonces, para ti y para mí, que hemos abierto nuestro corazón a Jesús, las enseñanzas que están aquí es cómo vivir nuestra fe, cómo ser de testimonio para aquellos que están observando cómo vivimos el Evangelio. Ahora, la actitud de él, dicen los autores, que era como la de un supervisor, ¿cierto? Alguien que está vigilando. Es otro tipo de pastoreo también importante. Hay un pastoreo, hay un pastoreo que es codo a codo, ¿cierto? Pero hay otro pastoreo que es así, supervisando, estando pendiente de cómo estás. Y sobre todo, por ejemplo, en esta época en que estamos desconectados, ¿cierto? A muchos los hemos pastoreado a través del WhatsApp, a otros a través del Zoom, del Meet y todas estas cosas. Hemos tratado de no perder el contacto. Y la gente dice, bueno, ¿qué tipo de pastoreo es? Bueno, este hombre o estos hombres lo hacían así, cuidaban de las iglesias que habían dejado a través de cartas. Por eso estas cartas se volvieron parte del Nuevo Testamento, de las enseñanzas para nosotros. Qué importante eso, ¿cierto? Ahora quiero recordarte algo más. Este mensaje, al menos en esta porción, tiene
tres palabras claves que cuando uno las medita y mira el contexto de lo que este hombre estaba diciendo, indudablemente hay una gran enseñanza para nosotros. La primera de ellas es la palabra prueba, que en el griego es la palabra dokimeon. Me perdona, pero yo no sé griego, solamente repito como loro lo que encuentro en los libros. Pero esta palabra, que se ha traducido como prueba, es interesante porque no es para todo tipo de pruebas. Esta palabra es para aquellas pruebas que muestran cuán genuino y cuán verdadero es aquello que está siendo sometido a prueba. Entonces, a la prueba de la que está hablando Santiago es aquella que no trata de destruirte. Es aquella prueba, es la gran diferencia con la tentación. La tentación siempre quiere destruirte, pero la prueba que Dios, o sea, fíjate, la tentación dice la Biblia que viene, y lo dice también esta carta de Santiago, la tentación viene del diablo, porque el tentador es el diablo. Pero la prueba viene de Dios. Y la prueba es diferente, porque la prueba tiene el propósito de mostrarte cuán genuino, cuán verdadero, cuán importante es lo que Dios ha depositado en tu vida y lo que Dios tiene para ti. Ahora quiero decirte algo, ya me adelanté, pero esa es la gran diferencia cuando abordamos lo que se llama la prueba. Hay un propósito de Dios de mostrar cuán valiosos somos. Ahora, esta palabra prueba también tiene otra connotación bien interesante, bien importante, que es que el que es sometido a prueba, ya de por sí el que somete a prueba, que Dios sabe que tú puedes pasar esa prueba y que vas a ser aprobado. O sea, cuando tú y yo pasamos por dificultades, por pruebas que vienen de Dios, ya Dios sabe que aunque te demores, ya tú vas a aprobar esa prueba, que vas a salir de ese escollo victorioso. ¿Ah? Tremendo, y vas a ver tú a dónde nos lleva este tema. La segunda palabra interesante es la palabra gozo, que es la palabra chara o chará. También la utiliza Pablo para hablar del fruto del Espíritu, que uno de los frutos del Espíritu, o una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente el gozo, que habla de nuestro carácter. Y no es el gozo ese que vivimos siempre riéndonos, no. Es esa satisfacción, esa palabra también es nuestra experiencia que nos convierte en personas que se sienten satisfechas, alegres. Y yo digo también con esperanza, porque cuando tú entras en esos procesos de prueba, puedes estar tranquilo porque Dios te va a sacar en victoria. Tremendo eso. Ahora, la tercera palabra importante es la palabra paciencia. Esta palabra paciencia, en otras traducciones, como por ejemplo esta, dice, la traducen como, pues una vez que su constancia, o sea, la traducen como constancia, paciencia, es la palabra hupomeo. Esta palabra es interesante porque literalmente se traduce como alguien que está sometido. Hay una palabra que yo aprendí hace años, que nunca lo he olvidado, es la palabra hupotazo, que viene de la misma, que es alguien que siempre está sometido a otro, pero es alguien que tiene un corazón servicial. O sea, nosotros deberíamos siempre ser hupotazos, o sea, personas que se someten a otro que saben que es más alto que él, que es el Señor. Pero a veces es nuestra lucha. No queremos someternos a Dios, sino que queremos que se haga nuestra voluntad. Entonces, esta palabra, hupomeo, es alguien que se somete, pero ¿saben una cosa? Se somete con un gran propósito, que es seguir creciendo. Entonces, conectando las tres palabras, prueba, gozo y paciencia o
o constancia también, que se traduce, nos dice que cuando somos sometidos en esas pruebas, vamos a experimentar una gran satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque Dios estará produciendo en nosotros un crecimiento, enseñándonos a depender y a estar conectados con el que debe siempre estar por encima de nosotros, que es nuestro Señor. Bueno, fíjate, ahora esta porción toma una connotación diferente. Ahora, muchos hombres de Dios fueron probados. Desafortunadamente hemos encontrado con este tema de la teología de la prosperidad y de la superfe, se nos enseña, y bueno, es lo que vemos en televisión, y eso nos afecta porque se nos ha enseñado de que los que estamos en Dios nunca vamos a pasar por pruebas, nunca vamos a tener dificultades. Y eso no es así. De hecho, lo estamos viendo aquí. No, hermano, eso de que pasaba por las pruebas y dificultades, eso es en el Antiguo Testamento, que estaba en maldición y no sé qué cosa. Y fíjate, estamos hablando de Santiago. Por eso es que a veces algunos no aceptan a Santiago, porque Santiago nos enseña que vamos a pasar por dificultades. ¿Me entiendes? Bueno, y yo quiero decirte, mucha gente ha pasado por pruebas y son gente de Dios. Por ejemplo, José, tremendo hombre de Dios, pero fue necesario que él pasara por esa prueba tan difícil que fue estar preso. Se tuvo que someter y además él esperó con paciencia, aunque hubo momentos sí que a veces como que no estaba muy paciente cuando quiso pedir que lo ayudaran, pero fue paciente hasta esperar hasta que Dios lo sacó de ese lugar. Y fíjate, muchos años después, cuando se encuentra con sus hermanos, con alegría puede entender que todo lo que había pasado tenía un propósito. Y por eso él puede experimentar el gozo de la prueba. Y no solamente eso, entender que era alguien que estaba sometido, ¿cierto? Upomeo, era un upomeo. Estaba creciendo. Dios lo llevó de un nivel de estar preso, lo fue llevando a posiciones. Entonces, tú que estás pasando por momentos de prueba, quiero que entiendas, tu actitud tiene que cambiar, porque Dios, por todo este proceso, te va a poner en un lugar alto. Te va a llevar a... Y sabes una cosa, para poder estar en ese lugar alto, es necesario que pases por todo esto, porque si no, te vas a olvidar de Dios. Vas a creer que lo que Dios te ha prosperado, lo que Dios te ha dado, es por tus propios méritos, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, no, es que yo me estudié, es que si no fuera por las palancas, por las conexiones. No. Es porque Dios te ha llevado por un proceso y ha tratado con tu carácter, para que puedas entender que Dios tiene un plan contigo. Ahora, otra persona que podemos encontrar en la palabra y que tuvo esos procesos, Job. Dice, y fíjate, el libro de Job comienza hablando de un hombre justo, como no había nadie sobre la tierra, mas sin embargo fue sometido a prueba. Y bueno, ¿y qué tipo de prueba? Y al final del libro de Job, que dice este hombre, ahora sé que no te conocía, ahora mis ojos te ven. O sea, al final pudo tener esa revelación, esa tranquilidad, esa satisfacción, y pudo entender que era alguien que Dios estaba llevando a otros niveles. Y al final de esa prueba vemos cómo Dios restituye y multiplica lo que puede devolverle, porque no podía devolverle sus hijos, pero les dio más hijos y los prosperó en más cosas. ¿Ok? Y bueno, tenemos a Pablo. Este sí quiero leer esta porción en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice el relato de Lucas, una cosa que me llamó la atención. Capítulo 12, capítulo 9, versículo 15 al 16. Dice, el Señor dijo, ve, o sea, le estaba hablando a Ananías. Dice, ve porque él es instrumento elegido
para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también el pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces este hombre, que usted sabe, era un radical judío, comienza a matar, a perseguir a la iglesia de Jesús y se le aparece Jesús. Y se le aparece Jesús y él reconoce que era su Dios. ¿Por qué me persigues? Ahí él tuvo una conversión y viene el Espíritu Santo y bueno, tiene un proceso con él. Pero fíjate, era necesario que él pasara por pruebas, por dificultades. Como usted sabe, lo apalearon, lo rechazaron, estuvo preso y finalmente es martirizado. Pero todo eso tenía un propósito y un plan. Dios quería utilizarlo. Y para que pudiera utilizarlo tenía que trabajar con su orgullo y con su vida. Hebreos capítulo 12, ¿cierto? También dice algo que es interesante. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado tan fácilmente que nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, el autor de Hebreos está mostrando cómo es necesario también que pasemos por dificultades, por rechazos y todas estas cosas. Incluso, como dice ahí, habrá un momento en que tendremos que pagar con nuestra propia sangre, con dolor, así como Jesús lo hizo. Entonces, el atravesar las pruebas, el atravesar dificultades, es parte de nuestra vida como cristiana. Pero lo importante de todo esto es que ahora entendemos que todo eso, y me estoy también adelantando, tiene un propósito. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, en la prueba, no precisamente tenemos alegría. ¡Ah, qué gozo! Nos vamos a pasar por pruebas, por dificultades. De pronto me da el COVID-19 y voy a estar bien y chévere lo que voy a aprender. No. Cuando pensamos en pruebas, lo primero que a veces tenemos es tristeza, ¿cierto? Dolor, ¿cierto? Pensamos en castigo, ¿cierto? Pensamos también en pecado. Eso es que cometí un pecado y por eso me está pasando lo que me está pasando. Y yo quiero decirte, todo esto se viene a nuestra mente porque no tenemos las gafas correctas para mirarlo. Porque quiero decirte, todo proceso de prueba, si nosotros no tenemos las gafas correctas, será un proceso traumático. Y traumático también en el sentido en que nos dejará heridas, confusiones. Hay mucha gente que a veces con las pruebas, con las dificultades, se ha apartado del Señor. Viene la primera dificultad. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador de la que Jesús enseñó? A veces viene la primera dificultad, a veces recibimos el gozo con mucha alegría, ¿cierto? Qué bueno, chévere, recibí a Jesús, lloré, me siento con peso que dejé, pero viene la primera dificultad, llego a la casa y tal vez me encuentro con el amigo, con el suegro, ya te están lavando el cerebro, ya no sé qué cosa, y comienzo entonces, si es verdad, comienzo a desanimarme y comienzo a vivir tristeza. O llego a la casa y encuentro que cortaron la luz y mira, y eso que vengo de la iglesia. Yo recuerdo, no tenía mucho tiempo de convertido, yo me convertí en Comunidad Cristiana de Fe
y amor allá en Cartagena, y nosotros teníamos los servicios o asistía, las reuniones de los domingos eran en el Hotel Caribe, en los salones del Hotel Caribe. Y llegó un hombre, realmente no sé qué pasó con él, y este hombre llegó en esa época con una blazer bien grandota, bonita, y la parqueó afuera, ahí por donde están los policías, se ubica por ahí entre el Dorado y el Hotel Caribe. Y resulta que cuando ese hombre salió gozoso por lo que Dios había hecho en su corazón, le robaron el carro. Así, yo nunca volví a ver a este hombre, no sé qué pasó con él. Tal vez esta dificultad lo hizo devolverse. ¿Cierto? Hay gente que no aguanta una prueba y dice, no quiero saber más de Dios. Pero quiero decirte, todos los procesos, si son pruebas, Dios, acuérdate, tiene la visión y el entendimiento de que tú vas a superarla, en que tú vas a salir aprobado de esa dificultad. Entonces, cuando tú sabes que Dios al final vas a crecer, cuando tú sabes que Dios tiene algo más grande, entonces atraviesas la prueba con satisfacción, con tranquilidad y con la expectativa de lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Tú te acuerdas de aquella porción cuando Jesús dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre más? ¿Cómo es ese paso de lo poco a lo más? Bueno, de lo poco a lo más es porque has atravesado por ese proceso y has sido fiel en ese proceso, ¿cierto? Con lo poco que Él ha puesto en tu mano. Voy a poner un ejemplo. Si Dios ha puesto 1,000 pesos en tus manos y tú eres fiel con esos 1,000 pesos, también Dios sabe y te confiará el 1,000,000 de pesos. Pero si mi hermano, tú con los 1,000 pesos no puedes ser fiel, menos vas a ser fiel con 1,000,000. A veces decimos, no, es que yo nada más tengo 1,000 pesos, pero si Dios me diera 1,000,000, y resulta que no es así. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco, y en eso vas a ser probado. Pero quiero decirte, Dios sabe y conoce tu corazón. Yo he atravesado por diferentes procesos en mi vida. No quiero decir que lo he conocido y lo he aprendido todo, pero he sido probado en la salud, en las finanzas, en las amistades, en todo eso. Y al final me he dado cuenta las grandes enseñanzas que Dios me ha traído, con las que me ha bendecido enormemente. En este momento estamos pasando por un momento incómodo en mi vida, y bueno, mi esposa ha tenido procesos de 1 o 2 cálculos, pero en este momento le acaban de encontrar 5 cálculos. Parece como que fue fiel en lo poco, un cálculo, bueno, y como que pusieron 5, yo no sé, pero lo que sí sé es que estamos luchando para ser fieles ahora con estos 5 cálculos. No hemos dejado de adorar, no hemos dejado de servirle al Señor, para que Dios finalmente corte esto y podamos ver la bendición de Dios aún en este proceso de dificultad con mi esposa. Por cierto, quiero pedirte que estés orando por ella, ¿cierto? Los que han tenido cálculos saben lo incómodo que es, y bueno, para nosotros también es incómodo verla en estos procesos. Pero quiero decirte, nuestra fe no puede decaer. Nuestra confianza en Dios no puede decaer, porque hay un Dios que ha dicho que en medio de esta prueba Él está con nosotros al final. Y eso es otra cosa que nos tiene que dar tranquilidad, ¿cierto? En todo este proceso de dificultad, siempre hemos visto que la mano de Dios nos ha sostenido, su provisión ha estado ahí, ¿cierto? Ayer tuvieron que inyectarla por los dolores. Y ¿saben una cosa, amado? Cuando salió la persona que inyectó a mi esposa, yo dije, Señor, gracias, porque proveíste la persona que podía inyectarla, ¿cierto? Y eso es una muestra de que aún en esos momentos dolorosos, Dios provee a alguien para ayudarnos y llevar las cargas. Así que quiero que no te desanimes,
no te llenes de desánimo, no te llenes de tristeza si estás pasando por un momento difícil, porque Dios te ve como un vencedor y como una persona que tiene victoria. Ahora, dice ahí, esta parte es poderosa cuando Él dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia o su paciencia o su perseverancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Una gran promesa de Dios, ¿cierto? Seremos perfeccionados, seremos llevados a un nuevo nivel de fe para creer y para entender que no nos faltará nada. Ahora, si nos falta, si en medio de estos procesos, como los niños, ¿cierto? A veces armamos pataletas. ¿Yo por qué? ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y por qué yo? Bueno, dice el versículo siguiente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él te la dará, y no lo reprenderá por pedirla, ¿cierto? El hombre carnal, así como yo, ve a un adulto haciendo pataleta y diría, mira inmaduro, pero el que te debe importar es que es Dios. Él no te va a cuestionar, al contrario, Él sabe que la necesitas, y por eso a través de su Espíritu Santo te va a dar sabiduría para que puedas entender, para que puedas encontrar la salida en ese momento difícil. Y vuelvo y te repito lo que te he venido diciendo. De esta prueba, Dios te ha visto capaz de salir adelante. Y te ha visto capaz no solamente porque conoce tu potencial, sino también porque Él ha puesto al Espíritu Santo para que esté al lado tuyo y te provea lo que necesitas. Amén. Así que, mi amado, quiero dejarte en esta mañana con un mensaje contundente. Dios sabe que puedes vencer la prueba. Dios te ha visto victorioso en medio de ese torbellino que a veces no sabes para dónde coger. Tal vez te encuentres así como en ese contra la pared, ¿cierto? Entre la espada y la pared. Bueno, algunos no están entre la espada y la pared, sino entre la pared y las culebras, todas las culebras ahí a punto de caerles encima. Pero quiero decirte, Dios te ha visto victorioso. Pastor, ¿y cómo comienzo a vivir esta vida? Tal vez tú has estado viviendo dificultades, pero como no has tenido estas gafas, esta visión, te has sentido derrotado. Yo quiero invitarte a que en esta mañana tú abras tu corazón para que le pidas al Señor, Señor, hoy quiero comenzar a tener las gafas correctas. Que mis gafas no sean el pesimismo, que mis gafas no sean la tristeza, que mis gafas no sean la queja, ¿cierto? La oportunidad para quejarme, para rechazar y para alejarme de Dios, sino todo lo contrario. Que este sea el tiempo en que yo pueda decirle a Dios, Señor, estás conmigo, y voy a seguir adelante, siguiéndote y sirviéndote. Amén, mi amado. Entonces cierra tus ojitos ahí donde tú estás y ora conmigo. Padre eterno, Padre todopoderoso, hoy te pido perdón por haberme desanimado. Te pido perdón por no haber creído las grandes cosas y promesas que tú tienes para mí. Pero sobre todo te doy gracias porque no me has abandonado, porque tienes un propósito grande con mi vida, porque hoy entiendo que las dificultades en las que estoy viviendo o por las que he pasado es porque tienes un plan conmigo y un propósito, y sabes que puedo salir adelante. Padre, gracias porque tu Hijo Jesús me ha perdonado de mis pecados, y hoy mi nombre puede ser escrito en el libro de la vida, para que yo pueda decirle, cuando tú vengas, Señora, aquí estoy, y pueda disfrutar de una eternidad. En esta mañana también quiero orar por aquellas personas que están pasando por dificultades,
Padre, yo te pido que en esta hora tú te manifiestes en esta dificultad, mostrando tu poder, mostrando tu fortaleza, levantando a aquel hermano o aquella hermana que se siente decaído y desanimado. Estaba pensando en aquellas personas que en este proceso, bueno, no voy a llamarlo proceso, en este día de ayer, tal vez hay personas que estaban solas porque su esposo, porque su esposa se fue, o porque estaban disgustados, o porque no tenían con qué o cómo celebrar el día que todo el mundo celebra como de amor y la amistad. Y tal vez eso te ha desanimado, pero yo quiero decirte, Padre, muéstrale a ellos, Señor, que tú tienes el control y tienes esperanza para ellos. Quita toda tristeza, toda soledad, toda angustia, toda opresión, todo pensamiento de soledad y de muerte. Y revélale, Señor, tu amor que está por encima de todo momento, de toda escasez y de toda situación. En el nombre de Jesús también siento orar por alguien que me está sintonizando y está preocupado por sus hijos. Padre, trae esperanza, trae fe a este hombre, a esta mujer, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está clamando por un hijo en las drogas, tengo una palabra para ti, y la palabra es: verás la restauración de tu hijo. Verás la restauración de tu hijo en el nombre de Jesús. Hay una persona también que está sintonizándonos o que nos va a sintonizar con un problema en un tobillo. Siento en mi corazón decirte, Dios está haciendo un milagro creativo en tu tobillo en el nombre de Jesús. Señor, comienza a sanar su tobillo. Comienza a quitar toda dolencia en el nombre de Jesús. Toda inflamación de ese tobillo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también quiero orar por aquellas personas que hoy tomaron la decisión de abrir su casa, su corazón para Jesús. Y quiero decirte, a partir de hoy tu historia va a ser diferente. A partir de hoy no vas a caminar solo, vas a caminar con el Espíritu Santo de tu mano y con el Hijo allí haciéndote barra y con los ojos del Padre mirándote a todo lugar con el que tú vas. Donde tú vayas estarán los tres, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Amados, nosotros aquí en Turbaco, en la comunidad cristiana de fe y esperanza, queremos decirte que te amamos, que pronto nos veremos físicamente, que Dios estuvo antes de la pandemia, ha estado en la pandemia, y cuando todo esto acabe, Él estará allí esperándote y dispuesto para rodearte y mostrarte su amor. Dios te bendiga, te enviamos saludos desde aquí y recuerda, Cristo te ama y nosotros también. Bye bye. Buenos días. Quiero bendecirte en esta mañana y estoy convencido que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana a través de esta palabra. Y sé que también todos estos domingos y los miércoles, si has estado conectado con nosotros, soy un convencido que Dios ha estado hablando a tu vida. Y de pronto has querido y has sentido en tu corazón comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y te has estado preguntando qué debes hacer. La palabra en el capítulo de Juan, capítulo 14, versículo 6, habla que nadie podrá ir al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Y en esta mañana yo quiero hacerte una invitación de parte de Dios, una invitación especial a que tú puedas abrir tu corazón y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, guiada a través de su Espíritu Santo.
Y vamos a hacer algo. Si estás dispuesto, yo quiero que allá donde estés, en tu casa o en el lugar donde te encuentres ahora, puedas abrir tu corazón en esta mañana y acompañarme en esta oración. Sé que después de esta oración, algo especial va a comenzar a pasar en tu vida. Y quiero que cierres los ojos, no porque sea algo mágico, es simplemente para que no te distraigas con otra cosa. Y allí donde estás puedas abrir tu corazón y tu mente y tu vida en esta hora y decirle: Señor, estoy ansioso y deseoso de vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame, porque he reconocido que sin ti nada puedo hacer y nada soy. Necesito, Señor, es una necesidad el que entres a mi vida en esta mañana. Dispongo mi vida, dispongo mi corazón para que a través de tu Espíritu Santo y a través del amor que reflejaste a través de tu Hijo Jesucristo, entres a mi vida en esta mañana, Señor, y transformes y quites todo lo que tengas que hacer para que yo comience a vivir una vida conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que de aquí en adelante todo lo que yo haga sea bajo tu guianza y bajo la potestad que tú tienes sobre mi vida. Te entrego todo lo que soy y dependo a partir de hoy de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor, de cada persona que ha hecho esta oración en esta mañana. Señor, que ellos puedan comenzar a sentir de que tú entraste a su vida y que tú vas a guiarlos a través de tu Espíritu Santo. Te bendigo a ti en esta mañana y a aquellas personas que de pronto también han estado un poquito apartadas del Señor. Quiero decirte que Dios todavía sigue teniendo el control de nuestras vidas, porque cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, Él no se aparta de nosotros. Señor, bendigo a cada persona en esta mañana y que tú puedas, Señor, guiarlos a través de tu Espíritu Santo. Los bendigo en esta mañana y bienvenidos a la familia de la fe. Si tú has estado conectado con nosotros en este tiempo, quiero decirte que Dios ha preparado este tiempo para seguir hablándote. Y por eso quiero motivarte a que te sigas reuniendo con nosotros a través de todas estas plataformas para seguir buscando y seguir llenando tu vida del alimento espiritual que Dios en todas nuestras reuniones nos regala. ¿Y cuáles son esas reuniones? Pues nuestros servicios los miércoles a las 7:30 de la noche. Quiero que sigas allí conectado, aprendiendo de estos estudios bíblicos que todos los días nos regalan algo nuevo. Igual los domingos, como el domingo de hoy, que Dios siempre prepara un banquete especial para nuestras vidas y nos llena a través de su alimento espiritual. Y quiero que te sigas conectando con nosotros y que sigas aprovechando este tiempo. Invita a otras personas para que también comiencen a sentir lo que tú estás sintiendo. De igual manera te invito a que te conectes si tienes hijos, sobrinos, amiguitos, vecinos. Estamos haciendo unos servicios espectaculares para nuestros niños. Invítalos a ellos los domingos a las 5 de la tarde. Hay juegos, hay diversión, hay un muñequito bien famoso que se llama Turbaquito, que va a estar motivando a estos niños a seguir llenando también su vida de lo que Dios tiene para ellos. Y también estamos haciendo unos tiempos de oración en las mañanas, a las 5 de la mañana también. Te invitamos a que te puedas conectar allí con nosotros y seguir llenando tu vida de todo ese alimento espiritual. Así que a ti que has estado escuchándonos y a todos los hermanos que están aquí escuchándonos, quiero bendecirles y que este resto de día sea un día de bendición y que esta semana que comienza hoy también sea una semana donde podamos decir: Dios está de nuestro lado. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en todo nuestro servicio. Quedamos despedidos y sigue alabando y sigue glorificando el nombre de tu Dios, del Señor. Que Dios te bendiga.
bendiga.